Hemos estado cantando la primera canción que hemos cantado hoy, tiene que ver con el mensaje, el final, la parte final. Dice en la primera canción, al final del todo, dice, su reino eterno es, su trono, el cielo es, él es el rey que viene a su pueblo a llevar. ¿No es esa la esperanza futura que tenemos? La seguridad dentro de la palabra de Dios y del testimonio que ya nos deja. Él va a venir a su pueblo a llevar. Ahora viene la gran pregunta, y es el cuándo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pues si nosotros volvemos a leer un poquito en los versículos que hemos leído, que el anciano base ha leído hace un momento, nos encontramos a los discípulos que ven cómo Jesús se va. Ya no es el se va, se ha muerto, que algunos pensaban, no, es el se va, que aquel Jesucristo que murió ha resucitado y ahora ya parte para volver finalmente. Y cuando están, dice, puestos los ojos en el cielo, vienen dos varones con vestiduras blancas y les dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. ¿Pero cuándo? Es la pregunta que nos podemos hacer. Yo creo que todos lo hemos pensado. ¿Cuándo? Desde aquel momento hasta hoy, el pueblo cristiano se ha hecho la misma pregunta. ¿Cuándo? Y desde aquel momento hasta hoy, sobre todo a partir del siglo XIX, eso ya empezó a crecer el pensamiento de ya viene, conocemos las fechas, qué va a ocurrir, empezaron a hacer nuevos pensamientos teológicos, corrientes sobre el milenio. Ya tendremos tiempo para hablar de esto algún día porque es un poco escabroso. Pero siempre se ha hecho el pueblo de Dios esta pregunta. ¿Cuándo? Y yo desde que soy pequeño he escuchado que está cerca. Siempre, desde que era pequeño. Y siempre han surgido grupos cristianos que han dicho, esta es la fecha. Y aquí seguimos, ¿no? ¿Qué quiero decir? No es por hablar mal de ellos, pero que es algo que tristemente es corriente entre nosotros. Vamos a poner fecha. ¿Por qué? Porque esto aquí, y sumamos estos números, y la fecha que dice, y esto es el no sé qué, no sé cuántos. Y surgen ese tipo de movimientos y de personas. Hace poco, como hablamos el miércoles, había un grupo de personas que además creó un grupo de WhatsApp que tiene más de 10.000 personas siguiendo ese grupo. 10.000 personas. En nuestro grupo de WhatsApp, de WhatsApp, de YouTube, pues después de 10 o más de 10 años, pues tenemos 1.066 personas que se han ido suscribiendo. Ellos en pocos meses, 10.000 personas. Y si tú te suscribes a un canal, es porque valoras lo que tiene, al menos por curiosidad, pero porque lo valoras. 10.000 personas que están seguras, como dicen ellos, que Cristo viene en una fecha concreta. Ponen 2 días porque, bueno, es a la noche del 17, a la mañana, digamos que entre esas horas, entre el 17 y el 18 de septiembre. Ay, pastor, pero si estamos hoy a 22. Ese es el problema, que estamos aún aquí. No ha ocurrido nada. Aquel que lidera el grupo escribió en su perfil, o sea, en lo que es el perfil de YouTube, y puso un texto que luego lo quitó. Y ahora ha puesto otro, un poquito como reivindicando, ya no hablando de fechas, pero reivindicando su postura y atacando a los que no creen en lo que él piensa. Pero aquí seguimos, y aquí yo creo que seguiremos. Ese tipo de personas o ese tipo de iniciativas, ¿por qué surgen? ¿Por qué este interés y ese incansable deseo de encontrar la fecha final? ¿Por qué? ¿Con qué base bíblica se hace? Por lo menos la que ellos utilizan no es correcta, porque no está funcionando. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué surgen estas cosas? ¿Dios de verdad les está diciendo esto? Porque si se los está diciendo y no es verdad, entonces Dios es mentiroso.
Y todos dicen, salen decenas de personas en vídeos, sí, Dios me lo ha dicho, el día 17, 18 de septiembre nos vamos. Decenas de personas. O más, no lo sé, porque tampoco he investigado tanto. Sí, Dios me lo ha dicho en sueños. Y Dios me lo ha dicho en palabra. Yo he escuchado la voz de Dios que me decía, 17, 18, lo dice en su palabra. Dios no es mentiroso. Entonces, ¿qué han escuchado? ¿A quién han escuchado? ¿Por qué estas personas surgen con ese tipo de pensamientos? Ahora, ¿qué va a pasar con todos ellos? Hablo con ellos como todos tantos que han salido miles en la historia. Ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿Van a poner otra fecha más? No, espérate, es que me han salido mal las matemáticas. Voy a usar mejor la calculadora. Uy, no, es otra fecha. ¿Qué van a decir ahora? ¿Van a seguir generando ese interés, esa intensidad? ¿Van a pedir perdón por haberse equivocado? Esto lo hizo otra persona. Armando Alucín, que es teólogo, que es doctor en teología, estaba seguro de la fecha. Esta fecha va a ser seguro. Al final tuvo que hacer un vídeo y tuvo que hablar pidiendo perdón. Disculpad, me he equivocado. Por lo menos pide perdón al haberse equivocado. ¿Qué van a hacer estas personas? ¿Sueños apocalípticos, visiones, palabras proféticas? ¿De qué sirve todo esto? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué surge tanto profeta que tiene palabra, que tiene dirección, que son personas escogidas por parte de Dios? ¿Por qué? ¿Es un problema de ego? ¿Es un problema de fama? ¿Es un problema espiritual? ¿Es una mala comprensión de los últimos tiempos, de la teología bíblica? ¿Por qué surgen estas personas? Si nosotros vamos a Mateo capítulo 24, podemos leer en el versículo 24, y nos está hablando de cuidado con aquellos. Dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No todo lo que reluce es oro, ni por palabra ni por obras. Más tarde, 10 versículos después, en el 34, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Porque te está narrando una circunstancia apocalíptica. Pero sin embargo luego dice, esta generación, ¿qué quiere decir? Entonces ya nos vamos, es verdad. Es que en el año 70 después de Cristo, Roma se cansó de los pesados de los judíos y dijeron, vamos a destruirlos. Y llegan las tropas por barco, desembarcan en Cesarea, se unen las de Jericó y no sé qué otra ciudad, van y llegan hasta Jerusalén, otras ciudades, y empiezan a matar y a destruir, hasta el templo. Recordamos ahora las palabras al principio que dice, ¿veis este templo? No va a quedar piedra sobre piedra. Y eso ocurrió en el año 70. Que tuvieron al final que ir reculando y atrincherarse en una fortaleza enmasada, y ahí están las evidencias arqueológicas y demás que se pueden visitar. Versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que no te preocupes por la fecha, que nadie la sabe, solamente Dios la sabe. ¿Y a quién le interesa la fecha? Solamente a Dios le interesa la fecha. ¿Por qué ese afán de encontrar números y fechas en vez de hacer otras cosas más importantes? Pablo también habla sobre esto. Podemos ir a sus cartas a los tesalonicenses. En su primera carta, capítulo 4, versículos 16 y 17. Y empieza a hablar porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No voy a pararme mucho en estos textos, porque tienen su belleza y su parte, pero ¿de qué está hablando? Claro, que va a llegar el tiempo. Si es que no lo se niega en ningún momento en la palabra de Dios. Va a llegar el tiempo, va a llegar el día. Y además, Pablo te ayuda y te dice, ¿cómo va a ocurrir?
Aquellos que han muerto con fe en Cristo subirán, nosotros iremos después y en el cielo iremos a su encuentro y le recibiremos. Además, la palabra en griego quiere decir como cuando viene una comitiva real y tú sales fuera de la ciudad para recibirles con honores. Eso es lo que vamos a hacer. Es muy bonito, vale, tiene esperanza. Yo también quiero ver eso, de una forma u otra, en vida o cuando haya fallecido, no me importa, quiero ver eso. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, como se ve, que eso seguía siendo un problema, y recordemos que las cartas son muchas veces respuestas a circunstancias, a problemas y a preguntas, Pablo tiene que volver a hablar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbiéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y aquí hace una referencia también a otras cosas que van a ocurrir, sobre todo referencias que tienen que ver con el libro de Daniel, largo, etcétera. ¿Cuál es la esencia? Que no os dejéis engañar, no os dejéis molestar, que no le prestéis atención a estas cosas. Y luego en el siguiente capítulo añade, segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 5, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Cuál es el resumen de esto? No os dejéis engañar, no prestéis atención, no perdáis tiempo en intentar encontrar una fecha, sino lo que dice Pablo, ¿qué es? Invertid el tiempo en orar por nosotros. Invertid el tiempo en orar por nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es la motivación de esa oración? Que la palabra corra. Eso sí tiene que estar en tu corazón. Ora para que la palabra pueda correr y la palabra sea glorificada. Estamos, como dice, librados de todo mal por su fidelidad. Dios es fiel y está con nosotros. Eso es lo importante. No cuándo vendrá, sino que ya está contigo. Afirmará y guardará. Os afirmará y guardará. En otras palabras que podemos traducir, os va a fortalecer y proteger del mal. Finalmente, Pablo muestra, yo confío en vosotros, buenos discípulos. Yo confío en vosotros y en ese corazón encaminado al amor de Dios y a la paciencia en Jesucristo, como termina el versículo 5. ¿Por qué hay dos perspectivas tan diferentes? ¿Por qué hay gente tan preocupada en los últimos tiempos y en cuándo vendrá y está cerca y hay una fecha, aunque no haya fecha, se acerca, ya va a venir, prepárate, preocúpate? Sin embargo, aquí nos encontramos otra perspectiva. Ocúpate de lo que ahora mismo es importante para ti y para el Evangelio. No te preocupes de cuándo va a ser el día, ocúpate de que cuando llegue ese día haya más gente subiendo al cielo para recibir a Cristo y no en el infierno. Preocúpate de experimentar la gracia de Dios que está con nosotros, y no de vivir preocupados. ¡Ay! ¿Y si viene hoy, qué pasa? Una persona me dijo, pastor, ¿tú en tu iglesia hablas sobre el final de los tiempos? Y como yo ya sé las perspectivas que hay en Internet y en el mundo y en muchas tendencias, yo le digo, pues mira, no es que no crea, pero es que mi preocupación está en el ahora, no en lo que va a ocurrir. Y no en el, ¡ay, está cerca el tiempo! Sí, es posible que esté cerca. Pero es que ya te lo lleva diciendo ya desde Hechos capítulo 1. Está cerca, va a venir. Y te lo dice en la palabra de Dios, ¿cuántas veces? Se acerca el tiempo, velad. La parábola de las vírgenes. Velad.
Pero estamos hablando hace 2000 años, que estamos ya en el 2024. ¿Puede venir mañana Jesucristo? Claro que puede venir. Hoy, ahora, dentro de 5 minutos. Pero eso no puede distraerme de hacer lo que Dios me ha mandado que tengo que hacer. Así que el primer punto de hoy es ¿qué no debemos hacer? Volvemos al texto de Hechos capítulo 1. ¿Qué hacen los discípulos? ¿Qué hacen? Lo que hemos leído, así. Así mirando. Oye, pues se ha ido, ¿eh? Se ha ido él. Mírale. Así se quedaron. Hasta que tienen que venir 2 ángeles y decirles, ¡vamos! ¿Qué hacen mirando al cielo? Que tenéis mucho trabajo que hacer. ¿Qué os ha dicho Cristo que tenéis que hacer? ¡Ay, sí, es verdad, es verdad! Es como mis hijos cuando les mandamos a hacer algo y van a hacerlo, pero ¿qué hacen? Se entretienen con un juguete y van a hacer no sé qué. El otro día fui a su habitación porque les mandamos recoger. Pues los juguetes por aquí, por allá, esas como son los niños. Y les digo, chicos, ¿estáis recogiendo? Obviamente no lo estaban haciendo porque se les escuchaba. Sí, bueno, tal. Digo, ¿estáis jugando? Bueno, digo, no, estáis recojugando, ¿no? Estáis haciendo las 2 cosas. Pues así somos nosotros. En vez de hacer lo que tengo que hacer, estoy así, mirando, pues sí, pues Dios, pues ha ido Jesucristo. Mírale ahí entre las nubes, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No has estado durante 40 días escuchando? ¿No has estado en ese monte del Olivar recibiendo la dirección? ¿Qué haces ahí empanado mirando? ¡Corre! Ya es lo que tienes que hacer. Versículo 14, ahí ya sí que están en el aposento alto reunidos, orando, recordando las palabras y esperando la promesa. No tenemos que vivir con nuestro humanismo. ¿De qué es nuestro humanismo? Yo puedo, yo soy capaz y yo soy fuerte. Pero ¿qué es lo que te dice la palabra? Segunda de Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia, no en tu poder, no en tu sabiduría o en tu capacidad, para que no fracases o no te gloríes en ti mismo. Esfuérzate en la gracia. ¿En la gracia de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo, ser pecador limitado y torpe, Dios me ha llamado para que Él sea glorificado, no yo. Dice la palabra que Dios llamó a ¿quiénes? A los torpes, a los menospreciados, a los apartados, a los que no pueden, para que podamos, a través de su gracia, ser y llegar. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero claro, ¿qué todo? Ya hablamos de esto, ¿os acordáis? No podemos leer sin entender el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hasta ganar la lotería. Todo. Hasta puedo quitarme de en medio a mi suegra también. Y muchos dirían, amén, todo lo puedo en Cristo. Pero no te está hablando de eso. ¿De qué hablaba Pablo? ¿Os acordáis? Puedo vivir en abundancia y en pobreza, en lo mucho y en lo poco, en tener y en no tener. Todo lo puedo en Cristo, porque me fortalece. Deja de desarrollar religiosidad en tu vida. Filipenses 3, del 5 al 7. ¿Qué es lo que dice Pablo? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Cuántas cosas para mí eran ganancia religiosamente? Hasta que he conocido a Cristo y me he dado cuenta de que todo eso no vale. No tiene valor. Es una plataforma, vale, pero no es el valor del Evangelio. Así que deja de vivir religiosamente. Y vive experimentando a Cristo. O no vivamos en el legalismo. ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? ¿Te has portado mal o no te has portado mal? Saltó la noticia hace unos días. Stephen Dawson, un pastor, predicador muy reconocido en Estados Unidos, una iglesia muy grande, muy poderosa, Trinity, la iglesia de la Trinidad, un ministerio, una pasión se llama, One Passion, muy grande, muy reconocido, profesor, admirado por todo el mundo. Llega un anuncio y su iglesia coloca un comunicado, el pastor Stephen Dawson, no recuerdo, no importa, lo buscaréis luego si queréis, ha cometido adulterio
y ha sido apartado del ministerio. Va a pasar un tiempo, tiene que restaurar, etcétera, etcétera, pero fuera. ¿Y ahora qué hacemos? Ese pastor que era tan reconocido, le pisamos, le tiramos, le escupimos, le menospreciamos, le insultamos. Hay gente que lo ha hecho. Hay gente que lo ha hecho. Y como no está de acuerdo con sus perspectivas teológicas y su modo de vivir el cristianismo, porque ya sabéis que esto siempre es una tensión entre es que tú eres bautista, es que tú eres reformado, es que tú eres calvinista, es que tú eres esto, es que tú eres lo otro. Hay gente que lo ha utilizado para menospreciar y para decir, mira estos, que son tan esto, pero luego resulta lo que pasa. La iglesia tiene que explotar, tiene que disolverse. ¿Qué vamos a hacer con estas personas? Todos estamos dentro y todos estamos sensibles a poder pecar. Todos, de una forma u otra. Es cierto, el adulterio es algo desagradable, es feo, es muy sensible. Pero para Dios no hay un pecado más grande que otro. No estoy rebajando la culpa, pero espiritualmente es el mismo problema. Tenemos la misma naturaleza, la misma tendencia a cometer pecado y tenemos los mismos peligros porque él haya cometido ese problema. Ya está, ¿le vamos a enviar al infierno? ¿O vamos a restaurarle, a darle un abrazo y decirle, no te preocupes? Cristo solucionó el problema del pasado, presente y futuro y Dios tiene un tiempo para restaurarte. El legalismo trabaja así. Jesús dijo, quien esté libre de culpa que tire la primera piedra. ¿Qué hace el legalista? Las tira a pares, a dos manos. Sin embargo, esta es la respuesta. Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Tengo una naturaleza que me lleva a pecar, a cometer el pecado. Luego dice en el siguiente capítulo, en el mismo Romanos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tú has hecho algo mal, pero Jesucristo ya pagó, ya solucionó y cubrió ese pecado. Estos versículos que hemos leído son de capítulos diferentes, pero son contiguos. Es decir, el capítulo 37 termina en el 25 que hemos leído y a continuación he leído el 1 del 8. Si esto no hubiera cogido, no recuerdo quién, hace cientos de años, si hubiera dividido todo por capítulos, estaríamos leyendo de forma corrida esto. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una tendencia, yo puedo pecar, cometer errores, pero Jesucristo lo ha solucionado ya y me ha librado de esta carga y de esta culpa. ¿Por qué entonces tengo que vivir en ese legalismo? Vamos a confesar, vamos a pedir perdón por lo que hacemos, vamos a restaurar, pero vamos a experimentar la gracia y la obra de Jesucristo. Así que piedras, ninguna. Porque si tuviésemos que tirar alguna piedra, la tendríamos que tirar nosotros mismos primero. Y a que nadie hace eso. Jesucristo ya lo solucionó. ¿Qué no tengo que hacer? Ya veo lo que no tengo que hacer y ya lo hemos hablado en la introducción. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Que es el siguiente punto. Hechos 1:8. Conviértete en un testigo. No te quedes emparado mirando el cielo. Haz lo que Jesucristo te dijo. Conviértete en un testigo. Escucha, estudia la palabra para poder aplicar bien a tu vida. Guárdala, experiméntala y testifica conforme a eso. Esto es lo que tenemos que hacer en primer lugar. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Sé imitador de Dios y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sé imitador de Cristo. No sé si dice siempre esto. ¿Cuál es la finalidad del creyente? Ser imitadores de Cristo. Mucha gente lo dice. ¿Pero qué es lo que hizo Cristo? Por amor dio su vida, se sacrificó para que hoy nosotros tuviésemos vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que con amor sacrificar mi vida para que otros la puedan tener. Aunque me cueste esa misma vida, es que este sacrificio sea literal, tengo que hacerlo. No hay misioneros en países en los cuales se juegan la vida, ellos entienden esto tan bien que son capaces de hacer eso. Que yo sepa, Dios aún no nos ha llamado a ninguno a hacerlo, porque Dios tiene un plan con nosotros, pero si nos llamase, tendríamos que ir a hacerlo. Hay un pastor, el cual se levantó, no recuerdo en qué país era, no sé si era Bangladesh, bueno, ese tipo de países que están ahí en esa región asiática, y él, cuando hablaba con el pastor Ryu y otros pastores, le decían, pero, oye, estás amenazado de muerte, hay gente que te ha ido a intentar, que quiere matarte, ¿no será mejor que vengas? Y nosotros te acogemos y, oye, cuando se calme la cosa, ¿vuelves? Él decía, no voy a ir. Digo, no me voy a ir, ¿por qué? Porque tengo discípulos aquí a los que tengo que levantar. Hay gente que está escuchando el Evangelio, los hay que están creyendo en Jesucristo, ahora no me voy a ir. Ay, pero ¿y si te matan qué? Bueno, ¿y qué? Él vio como una misionera coreana que le levantó a él de discípulo, un día un accidente de coche muere. Murió. ¿Cómo es posible que esta mujer haya muerto? ¿Por qué Dios lo permite? Pero fue una plataforma y él tiene esa misma determinación. Yo voy a hacer la obra de Dios aunque esto me cueste la vida. Puede ocurrir un accidente de tráfico, pueden entrar en mi casa y matarme, no me importa. Lo que importa es que yo haga esto en mi vida. Y nosotros cuando miramos nuestro campo y nuestros tiempos, podemos compartir la palabra de Dios de una forma clara, abierta y sin impedimentos. Ahora, podemos ser pesimistas y decir, bueno, es que la gente no nos escucha, es que no nos aceptan. Hermano, no tenemos ningún problema, ni en comparación con este misionero del que os estoy hablando, ni de lo que habla en el texto bíblico. No, mira los desastres en el mundo, mira cómo nos persiguen. No nos persiguen, hermanos. Bueno, nos pueden tener asco, nos pueden menospreciar, pero ¿quién ha impedido alguna vez en los 20 años que llevamos en este local que se dé culto? ¿Quién? ¿Alguna vez ha venido alguien? ¿Ha venido la policía? ¿Nos han dicho algo? ¿Alguna persona rara ha venido a hacer algo raro? Pero ¿cuál ha sido el impedimento? Podemos salir a las calles, podemos ir a predicar. ¿O no veis a los testigos de Jehová en el bulevar? ¿No los veis? Porque ellos pueden hacerlo y nosotros no. No tenemos ningún impedimento. Tenemos que ser imitadores de Cristo, no en su perfección, sino en su corazón. Segunda de Timoteo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora nos acordamos, ¿en qué se tiene que esforzar Timoteo? En la gracia. ¿Y dónde tiene que esforzarse? Entre otras cosas, en soportar las aflicciones. Claro que sí, hermanos. Ser cristiano no significa no tener aflicciones. Y lo hablamos hace un par de meses o por ahí. Ser cristiano significa tener respuesta en las aflicciones. Ser cristiano significa tener problemas. Pero también significa que en mitad del problema tú encuentres la respuesta. ¿Qué es lo que tiene que hacer un creyente? Soporta los problemas con la gracia de Dios y mientras haz la obra del evangelista. Que una cosa no tape la otra. Que por prestarle atención a un problema, tú no dejes de hacer lo que tienes que hacer. Finalmente nos podemos decir la palabra cuidado. Tened cuidado, hermanos. Con los que nos siguen en internet, este mensaje llegará a un grupo muy limitado de personas. Los hay que pueden llegar a miles y decir, verá, cuidado a todos.
Pero por lo menos nosotros tengamos cuidado. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, conforme a sus propias concupiscencias, mis intereses, mis pensamientos, lo que me satisface, lo que yo quiero. Este es el problema, es mi parte carnal, lo que desea mi cuerpo. Esto ocurre en todo el mundo. Entrar en internet y ver ese tipo de ministerios que lo único que buscan es exaltarse a uno mismo, ganar el corazón, el sentimentalismo de las personas, utilizarlo para arrebatárselas y crear grandes fortunas. También hablamos, no sé si en culto de oración, del pastor, no recuerdo el nombre, de apellido Copeland, dicen que es el pastor más rico del mundo. Llegué a escuchar algo que yo no me lo creo. Dicen, es el primer pastor millonario. Yo no me lo creo. O sea, no me creo que pueda tener tanto dinero. Mucho seguro, muchísimo. Porque él tiene un lema. ¿Cuál es el lema? ¿Quieres un milagro? Planta una semilla. Pero ¿sabes cuál es la semilla, no? No es la oración. No es escuchar la palabra. Ni siquiera ir a su iglesia. Paga, ofrenda, da dinero. ¿A quién? A él. Luego dice, ¿quieres un gran milagro? Porque tienes un gran cáncer, tienes un gran problema, una gran enfermedad. Ahora, pon una semilla grande. Miles y miles de dólares la gente ofrenda para tener respuesta en su vida. Al igual que os conté, como dice miércoles, lo voy a repetir hoy. Llega un cantante famoso de música cristiana y le dice, pastor, tengo cáncer. Así que le voy a ofrendar un Bentley, decenas o cientos de miles de dólares, y no sé qué relojes, unos relojes muy caros, muy especiales, de estos finolis de rico, que bueno, valorado eso en a lo mejor 2 millones de dólares, lo que le iba a dar de ofrenda. Y dice, qué bien, pues ya tengo 35 relojes de estos. Fíjate el nivel de esta persona. Al mes ese hombre murió. Al mes murió. ¿De qué sirve todo eso? Ofrenda, sí, pero para él. Ni siquiera fue una ofrenda, venga, para levantar remanentes, para enviar misioneros. No, para él. Y todo esto, ¿sabes quién lo cuenta? Él. Jactándose del dinero y de lo que tiene. Y su amigo muerto hace un mes. Mira lo que me dio aquí no sé cuánto dinero y tal. Y claro, tú pensando, pero lo estás hablando ahora que está muerto. Ningún tipo de dolor, le da igual, muere, no muere, tienen dinero. Hay mucha gente así. Grandes ministerios cristianos que viven, no de esta forma directamente, porque esto ya es tan evidente y tan lascivo, pero mucha gente busca esto. Cuidado con los evangelios de la prosperidad. ¿Cuándo? En la palabra de Dios nosotros hemos entendido que el creyente tiene que ser rico. ¿Cuándo lo dice? Si siempre hablamos de lo contrario, de la humildad del creyente, del despojarse de lo material, de no buscar lo económico. Si Jesús lo dice en Mateo 6, cuando está hablando de la oración, es que ni siquiera os preocupéis en orar por eso. Enfocaros en otras cosas. El joven rico, Señor, tengo un montón de cosas, ¿qué tengo que hacer ahora? Da todo lo que tienes. Oh, no quiero dar todo lo que tengo. ¿No se habla constantemente en la palabra de Dios de que lo importante es el reino celestial que tú construyes ahora predicando el Evangelio? Un largo etcétera. Esto daría para más mensajes. ¿Por qué en los evangelios de la prosperidad tienen resultado? ¿Por qué? Un pastor, Joel Osteen, de una de las iglesias más grandes del mundo, en Texas, en la que hace unos meses una persona se puso ahí a disparar. No sé qué persona. ¿Él qué predica? Yo entiendo que Dios no me ha llamado a ser un pobre. Los creyentes tenemos que ser personas con poder y con economía y con recursos.
Claro, ese es el mensaje que él tiene y con el cual él gana millones de dólares. Tenéis sus libros, tenéis la iglesia, etcétera, etcétera. Evangelios de la prosperidad que no hablan de lo importante, que tampoco es la pobreza, ni más ni menos, que es lo que Dios te dé y punto. Tienes gracia, eres un buen profesional, consigues un buen sueldo, gloria a Dios, utilízalo para la evangelización del mundo. No eres esa persona, eres simplemente un trabajador humilde y sencillo, vale, pues haz lo mismo, da tu vida por el Evangelio, ¿qué más da? Haz esa obra de evangelista, profetas especiales, únicos, que se levantan, no, que yo soy esto, yo soy llamado, yo que soy profeta. Ya no sé qué palabras se van a utilizar ya, porque primero era pastor, luego empezaron con los evangelistas, y como ya la palabra evangelista ya lo utilizaban demasiado, no, es que ahora yo soy profeta, y no, es que ahora de profeta yo paso a apóstol. Y ahora, ¿cuál es el siguiente escalón para tener poder y autoridad sobre los demás? Todos somos pastores llamados a cuidar del rebaño. Todos somos profetas que hablamos, no una profecía única y especial que Dios me ha dado, sino la única profecía que Dios nos ha dejado, que es esta, que es la palabra. Yo soy apóstol, sí. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Todos lo somos. Por lo que vamos a centrarnos en lo que es importante, hacedores de milagros. ¿Podemos sanar? Claro, Dios puede sanar. ¿Podemos orar por alguien y esa persona recibe sanidad? Claro, pero hay gente que solo busca eso, porque es lo evidente. ¿Por qué funcionan estos ministerios? Porque la gente quiere dinero, quiere éxito, quiere beneficio, quiere poder, en vez de experimentar la palabra de Dios. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vale, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de los falsos profetas, de aquellos que vienen, no vienen. Sin embargo, en el versículo 22 da un golpe importante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No hablo por nadie en particular, ¿vale? Bueno, sí, he mencionado a dos pastores. Pero no quiero hablar de nadie en particular. ¿Qué quiero decir? Ya lo he dicho antes, no todo lo que reluce es oro. No todo aquel que parece tener poder realmente está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es lo importante? Que Jesús es el Cristo y que yo en Él lo tengo todo y que mi preocupación y ocupación en mi vida sea transmitir esta verdad bíblica y que la gente pueda llegar a experimentar esta restauración completa de su vida. Todo lo que no sea esto no me interesa. No me interesa. Yo no quiero milagros. No necesito milagros para creer. Ya creo. Y si Dios quiere que lo haga, y si no, gloria a Dios. Yo no quiero millones de dólares, yo no quiero una gran economía. Dios me dará todo lo que necesito por añadidura. Nunca me he preocupado por el dinero, nunca me he preocupado por lo material. Dios siempre me ha dado lo que he necesitado. Y ya lo sabéis. No es por exaltarme a mí, sino por alejarme de aquellos. Conclusión, 3 puntos. Hermanos, concentraos las 24 horas. ¿Otra vez, pastor, con las 24 horas? Hasta que no lo consigamos, vamos a decirlo. 24 horas dentro del Evangelio y dentro de esa conexión con Dios. Levantaos por la mañana y preparar el día con poder. Eso es lo importante. Levantad el día y no empecéis a preocuparos. ¿Será hoy? ¿Dios vendrá hoy? ¿Vendrá mañana? ¿Qué va a pasar? Empezar el día con poder y preparad ya lo que vais a tener que hacer. ¿Con quién os vais a encontrar? ¿A quién tenéis que predicarle el Evangelio? Durante el resto del día, ¿qué tenéis que hacer? Cambia todo por oración. ¿Tus preocupaciones? Oración. ¿Las circunstancias? Oración.
Todo lo que vas a hacer, cámbialo por oración. Los encuentros, ora. Y cuando llegue la noche, haz fórum. ¿Qué queremos decir? Organiza y cambia las cosas que tienes que organizar y cambiar en tu vida. Profundamente, Señor, me ha ocurrido esto, no ha ocurrido esto, tengo que ir por aquí, por allá, me he dado cuenta de esta cosa, de esta otra, no he podido, no he tenido gracia, he fallado. Orad profundamente. ¿Qué hay que cambiar? Señor, cambia este problema que tengo. Cambia esta mentalidad. Cambia estas acciones. Profundamente. Así tendremos respuesta. En segundo lugar, enraiza en la palabra del Evangelio. No enraíces en ministerios, ni en pastores, ni en profetas, ni en corrientes. Enraiza en la palabra del Evangelio. Enraiza en la palabra de Dios. Alejándonos de las mentiras, de los propósitos incorrectos, de las obras poderosas de otros, qué es lo que dice la palabra y qué es lo que a mí me dice Dios a través de la palabra. Y en tercer lugar, tenemos que vivir dentro del método de Dios. ¿Cuál es? La obra del Dios Trino. La obra del Dios Trino, que Dios, desde su trono, en el reino de los cielos, obra en nuestra vida y a través de nuestra vida. Cómo yo tengo la gracia de Jesucristo, que me ha hecho hijo de Dios, y cómo soy lleno del Espíritu Santo, sellado por Él para vida eterna. Dios obra de una forma completa, como Dios Trino, en la salvación personal y en la evangelización del mundo. Haciendo esas 24 horas vamos a ver cómo Dios obra. Vamos a ver cómo Dios obra. Lo que yo no puedo, Dios lo va a hacer. Y Dios cambiará todas las cosas de a mi alrededor. Y podré levantar esas torres del Evangelio. Esto es el método de Dios. Levanta las torres del Evangelio. Y las torres de Satanás caerán. No hace falta que luchéis contra aquellos que hacen mal. No vamos ahora a ir a las redes sociales del pastor X o tal o de cuáles ministerios para... No hagáis eso, de verdad, queda muy feo. No lo hagáis. Dejad que hagan lo que tengan que hacer, que sigan su proceso. Vosotros predicad lo que tenéis que predicar y punto. No utilicéis no vayáis a aquellos que consideráis que hacen mal. Haced vosotros lo que es correcto y eso es suficiente. Eso es suficiente, levantando las torres del Evangelio. Vamos a poder conquistar el mundo. ¿Pero cómo? ¿Económicamente? ¿Políticamente? ¿En esta iglesia? No, espiritualmente. Los hijos de Dios que tienen el Evangelio y comprenden la palabra de Dios van a poder hacer la evangelización del mundo, independientemente de la iglesia en la que estén, el país o su condición. Amén. Y, hermanos, ¿viene ya Jesucristo? ¿Sabe cuál es la respuesta? No lo sé. Lo que yo sí sé es que, teniendo fe en Él, he obtenido la gracia para que cuando Él venga, yo parta a su presencia. Eso es suficiente. El día y la hora no me preocupa. Lo que me preocupa es la gente que sufre y que muere. Eso es lo que me preocupa. La gente que no vive en esta gracia. Así que cuando haya alguien diciendo, el tiempo está cerca, quizá, es posible. Pero yo como soy pesimista digo, es que aún las cosas pueden ir a peor. Yo veo el mundo y digo, es que aún puede ir a peor. Pueden venir más desastres, más persecución, muchas más cosas. Yo creo que aún queda un tiempo. Y si no, me da igual. Porque mi nombre ya está sellado en el libro de la vida. ¿Quién más tiene esta tranquilidad y esta paz? Espero que todos la tengamos. Y si encontramos a alguien que no la tiene, se la podemos dar. ¿Viene ya Jesucristo? Me gustaría partir en su presencia, pero creo que aún hay mucho trabajo que hacer en el mundo. Mucho que predicar y mucho campo que conquistar. Amén. Señor y Padre, que estás con la Iglesia Aposento Alto, que tú ya tienes colocado un día y una fecha, que tú lo tienes todo preparado. No sabemos cuál es, pero Señor, te queremos pedir, no nos lo digas. Pon en nuestro corazón no una fecha, no números, sino pon en nuestro corazón la necesidad de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo.
Señor, pon en nuestro corazón el amor que Jesucristo mostró al morir por nosotros en la cruz, y no pongas días y horas. Señor, pon en nuestro corazón la paz y la tranquilidad de experimentar la llenura del Espíritu Santo, y no pongas en nuestro corazón la incertidumbre y el miedo de cuándo será y si estaré preparado o no. Señor, nuestro nombre ya está escrito en ese libro de la vida, ya está sellado a través del Espíritu Santo, porque yo tengo fe, y esa fe me da la gracia de ser tu hijo. Y esto es suficiente. Somos hijos tuyos, podemos disfrutar de la bendición de Emmanuel todos los días, en todo momento y en todo lugar, y esa es la mayor respuesta que necesita mi corazón. Ahora, Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, para que podamos hacer lo que sí tenemos que hacer, para obrar conforme tenemos que obrar, para dedicar nuestra vida a lo que tenemos que dedicar nuestra vida, y con amor, Señor, ir al mundo y conquistarlo a través de tu palabra. Hacerlo en tu tiempo, en tu horario, siguiendo ese itinerario que has marcado para nosotros, con el poder absoluto que has puesto en nuestra vida. Gracias, Padre, porque nuestra vida no corresponde a una preocupación de fechas, sino a la seguridad de tu victoria final. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.